Mis hermanos, ¿cuántos conocen ese Dios eterno? Ese Dios bueno, ese Dios que es Señor y que es nuestro Salvador. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y quiero que me acompañen con su Biblia. Vamos a empezar. Quiero que me acompañen con su Biblia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos 27. Y quiero que leamos un versículo, el versículo 29. Hechos 27, versículo 29. Ahí me dicen amén en cuanto lleguen con la palabra, para que lo podamos leer juntos. Dice el Señor en su palabra, en Hechos 27, 29. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la Escritura: y temiendo dar en escollos. ¿Quiénes saben qué son los escollos? No, ¿verdad? Es una palabra rara para nosotros. Si hubiera un marinero entre nosotros, nos podría decir. Pero los escollos son esas rocas que se acercan. Cuando los barcos se acercan, hay lugares en donde no hay playa, sino hay rocas. Y si un barco llega y se acerca ahí, prácticamente va a la perdición, porque no hay un puerto a donde llegar, sino vas y te estrellas. Entonces ahorita vamos a ver un poco más del pasaje, pero el pasaje, para ponerlos en contexto, el pasaje viene hablando precisamente de cuando Pablo fue mandado a Roma, que iba en un barco y el barco casi naufraga. Pero en el versículo 27 dice: y temiendo dar en escollos, es decir, temiendo ir a estrellarse contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa. Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. ¿Vale? Gloria a Dios por su palabra. Ahorita vamos a entrar a profundidad para comprender qué quiere decirnos este versículo el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermano, el día de hoy la prédica va a ser que va a ser un oasis en medio del desierto. Es de esas prédicas. Platicaba con el grupo de liderazgo de la iglesia en la semana y les decía que había escuchado una frase que decía que todos los que predicamos, todos los evangelistas que compartimos la palabra, tenemos 2 propósitos ante el pueblo de Dios. Dice, tenemos que confortar al afligido, y si tenemos que afligir al confortado. Dice, esa es parte de la palabra, del propósito que tenemos los que servimos al Señor. Pero hoy no es la segunda. Hoy es una palabra para confortar al afligido. Es de esos oasis en medio del desierto. Es de esas palabras que vienen acompañados de una enseñanza que habla a nuestra vida de fe, y de esos mensajes que a veces, solo a veces, necesitamos escuchar. ¿Vale? Ese es parte del mensaje del día de hoy. Todavía no les he dicho el título, pero ahorita les comento de qué se trata. Y bueno, ante este escenario de que es una palabra de consuelo, de confort a nuestra alma, hay una mejor noticia. No una buena noticia, esa ya es la buena noticia, pero hay una mejor noticia. Y es que no va a ser una prédica sola, sino que vamos hoy a abrir una serie. Y va a ser una serie de 4 prédicas continuas que van a tener este mismo título. Solamente con una parte de esas 4 se van a repartir en esta siguiente 4 domingos, para que vayan poniéndolo en su agenda y vayan viendo que reciban realmente el mensaje completo de lo que Dios hoy quiere traer a su iglesia. Vamos a abrir esta serie, y esta serie va a tener como título 4 anclas en la tormenta. ¿Vale? Voy a volver a leer el pasaje para que veamos un poquito más por dónde va. Dice: y temiendo dar en escollos, irse contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Vamos a ver a través de la palabra, a través de la escritura, 4 anclas para nuestra fe, de las cuales nosotros podemos hacer uso para sostenernos en medio de la tormenta. ¿Vale? 4 anclas de nuestra fe que podemos utilizar, que están a nuestro alcance, que están en nuestras manos, para poder usarlas, echarlas por la borda y tratar de estabilizar el barco.
para que la tormenta no nos lleve por donde la marea nos quiera llevar, para que al acercarnos a puerto lleguemos a puerto seguro y no contra la roca, para que podamos sobrevivir a la tormenta. Y como dice el versículo en la última parte, aunque ellos ansiaban que se hiciera de día, que nos ayude a sobrevivir la tormenta, para que cuando amanezca estemos allí, estemos victoriosos el día que amanezca. Y bueno, para empezar a darle orden a la palabra, primero quisiera establecer que cuando Dios habla en su palabra y nos habla de tormentas, cuando Dios nos quiere dar un mensaje a través de la Escritura y que muestre esas tormentas, sobre todo las tormentas de nuestra vida, por lo regular se refiere a una crisis, algo que puede pasar en nuestras vidas. Y ahí, en ese momento, cuando estamos en ese punto, le llama tormenta. Ahora, las crisis que llegan a veces nos sorprenden, a veces son repentinas, a veces Dios nos avisa, ¿no?, que puede avecinarse algo, pero la gran mayoría de las ocasiones son inesperadas. Son cosas que ocurren, que uno no estaba buscando, que ocurren y no estabas esperando, que simplemente llegan. A veces no nos agarran tan bien, tan firmes, y a veces nos agarran cómodos, diciendo todo está bien en este momento, y como dice la tele, 2 horitos después, ¿no?, la tormenta nos cae encima. Ese tipo de tormentas. Pero quiero irme un poquito más a detalle en lo que representa la palabra crisis, porque vamos a ver que desde allí empezamos a tener una idea errónea de lo que la crisis puede llegar a ser. La palabra crisis tiene su origen en el griego crino, ese es el origen etimológico griego, que curiosamente significa cruce de caminos. Crino significa cruce de caminos. Yo lo leo y digo, eso no representa el concepto que yo tengo de una crisis, ¿no? Aquí habla simplemente de un cruce de caminos. Por lo que la palabra crisis habla de un momento que cruzas o algo que se cruza en el camino de una persona, ¿sale? Es algo que se cruza, que se atraviesa en nuestro camino, que pasamos ahí, coincidimos en ese momento, en ese tiempo, y tiende a llevarnos a un punto de ruptura. Tiende a llevarnos a un punto de cambio. Eso que se mete en nuestro camino, que nos hace a veces revirar, es una crisis. Al menos basándonos desde la etimología de la palabra. Lo interesante de aquí es que esta palabra de crino no tiene una connotación negativa. Es algo que se cruza en el camino. Y a ver, ¿quién estaría feliz si le cruza $1,000,000 en el camino? Gratis, libre de impuestos, ¿no? Eso, hermanos, fíjense a lo que quiero llegar. La palabra crisis no tiene una connotación negativa. Habla de algo que se te presenta en la vida, que te hace tener que tomar una decisión, que te hace tener que cambiar algo, que a lo mejor en el vuelo que llevas, en el camino que llevas, te topas y necesitas girar, ¿no? Darle la vuelta, retroceder. Eso es la etimología de crisis. Y tanto puede ser hacia lo positivo como hacia lo negativo. Porque así puede ser como el pasaje, vamos contra las rocas y chocamos. Eso es una crisis. Más si vamos en un bote y hay mar alrededor, imagínense el tamaño de la crisis, ¿no? Pero el ejemplo que les ponía, que se nos cruce $1,000,000 en el camino, puede llevarnos a una crisis. Es decir, algo bueno, algo positivo o algo negativo que se nos cruce en el camino nos puede generar 2 alternativas. Y eso es parte de lo interesante, porque nosotros, al menos en nuestro léxico, en el español, cuando hablamos de crisis, regularmente lo asociamos a algo negativo. Una crisis igual a malo, ¿no? Una crisis igual a problemas. Y traemos como esa asociación de la palabra crisis. Pero apenas estamos en la introducción, quiero que desde aquí conceptualicemos algo. Crisis es una palabra que no tiene negativo ni positivo. Que aún algo que apareciera bueno, que se nos cruce en la vida, que nos interrumpa la vida, nos puede llevar a una crisis. Aunque aparentemente sea algo que parece bueno.
El punto es que es algo que nos pone un alto, que es algo que nos hace detenernos, que es algo que nos hace reflexionar, que es algo que nos hace cuestionarnos, que es algo que se nos cruza en el camino y perdemos el vuelo que llevamos, ¿no? Pero que siempre va a presentar dos opciones. Que nos pueda llevar a algo negativo o que nos pueda llevar a algo bueno. Y esa es una crisis. No es algo que por solo mencionarlo ya signifique algo malo, ¿vale? Y eso, solamente eso creo que ya nos empieza a cambiar un poquito el chip de lo que la crisis o la tormenta puede llegar a representar en nuestras vidas. No todas las tormentas son para sufrir. No todas las tormentas son per se para que algo malo suceda. Hay tormentas que nos llegan y nos pasan y no suceden por un propósito mayor. Y es parte de lo que hoy queremos traer a la iglesia para poder empezar esta serie, ¿vale? Y le decía, van a ser cuatro anclas de las cuales nosotros podemos utilizar para sostenernos en medio de la tormenta. Y voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro y aterrizado a la fe. Una crisis de fe que nos lleve a confrontarnos con Dios, nos pueden llegar, ¿no? Una crisis de fe que nos lleve a confrontarnos con Dios, nos puede llevar a dos puertos. El primer puerto, a rechazar nuestra fe y terminar peleados con Dios. Ese es un primer puerto. ¿Y eso sería una crisis? Claro. Independientemente de lo que nos lleve a confrontarnos con Dios, a hacer dudar nuestra fe, si nos lleva a un puerto en el que terminamos alejados de la fe, terminamos peleados con Dios, fue una crisis en nuestra vida. Y que nos lleva para allá. Puede ser $1,000,000. Si se nos cruza y al puerto al que nos lleva es alejarnos de Dios, es una crisis. Es decir, es algo que se cruza en nuestro camino y que siempre tiene alternativas para poder ver hacia dónde nos va a mover, hacia dónde nos va a llevar, cómo enfrentamos esa crisis, eso que se cruza en nuestro camino. Pero también puede haber otro puerto que nos lleve a una revelación y a una convicción mayor de arrepentimiento. Fíjense, nos puede hacer pelearnos con Dios y alejarnos, o nos puede hacer reconocer y llegar a nosotros una convicción más fuerte de arrepentirnos. Y esa convicción de arrepentimiento nos puede llevar a nacer de nuevo. Como dice la palabra, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo. Y si una crisis nos lleva a una convicción de arrepentimiento, una convicción de cambio, nos lleva a doblar rodillas y acomodarnos con Dios, sigue siendo una crisis. Pero fue una crisis que nos acercó a un puerto bueno. ¿Se nota cómo una crisis no necesariamente es una connotación negativa? Va a depender mucho de con qué ojos lo estemos viendo, y va a depender mucho de qué anclas tengamos para soltarlas y que el barco no se desestabilice. De qué anclas tenemos para poder echarlas y que el barco se estabilice, se quede allí y no dejar que lo mueva la corriente. No, porque la corriente te lleva a los escollos. La corriente te va a llevar hacia las rocas. En el mar así es. Y quien ha tenido la experiencia o sabe algo que ha pilotado, ¿no? Navegado un barco, sabe que la corriente lleva hacia allá. La pregunta aquí es, ¿qué hace que nuestra vida se enfile o se dirija a uno o a otro puerto? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace que ante una crisis, qué hace que ante una tormenta, mi barco, el barco de mi vida, el barco de mi hogar, el barco de mi familia, se vaya a los escollos o se vaya a puerto seguro? ¿Cuál es la diferencia? Es parte de lo que hoy tenemos que responder, ¿vale? En esta palabra. Ahora, quiero complementar con algo. Como pastor he tenido la oportunidad de tener conversaciones con cristianos, dejémoslo ahí, ¿no? Con cristianos que han pensado, por ejemplo, que al momento de ser creyentes y de vivir una vida siguiendo a Cristo, nunca van a haber crisis en sus vidas.
Es decir, hay cristianos que piensan eso, que el seguir a Cristo va como resultado ponernos un escudo alrededor que va a hacer que las tormentas y las crisis no lleguen a nuestra vida. Hay personas que lo creen. Tristemente es un error, porque no hay un solo versículo en la Escritura en la que nos diga eso, ¿no? De que seguir a Cristo ya nos va a meter en una burbuja y que nada nos va a tocar, ¿no? Y también me han tocado tener conversaciones con cristianos que dicen que cuando ellos conocieron de Cristo, les vendieron un evangelio en el que les dijeron que a partir de ese momento, a partir de hacer una oración y a partir de entregarle su vida a Cristo, abrir su corazón para que el Espíritu Santo baje y nos llene, a partir de ese momento todo le va a ir bien. Y todo en su vida se va a componer. Hay personas a las que han llegado al evangelio creyendo que ese es el evangelio. Y la verdad es que no. Lamento decir, si hay alguien aquí que llegó al evangelio creyendo eso, lamento decirles que ese no es el evangelio. El evangelio real, el que leemos a través de su escritura, ese no es el evangelio. Estos dos ejemplos ocurren en medio del pueblo de Dios. Es decir, hay iglesias que todavía se predica así. Hay iglesias en que todavía se habla de eso, ¿no? De que si te enfermas es porque no tienes fe. De que si no te va bien en la vida es porque no tienes suficiente fe. Es decir, tú no te puedes enfermar, no puedes tener una crisis, no te puede salir un negocio mal, porque si no, no tienes fe. Y hay iglesias en que todavía se habla de eso. Es decir, pasa todavía en medio del pueblo de Dios. Y eso es una tristeza, ¿no? Porque el pueblo de Dios que realmente lee su palabra, sabe que eso no es verdad. Sabe que eso es un error teológico, doctrinal, ¿no? Que muchas veces venimos arrastrando. El pueblo de Dios ha malentendido, por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? Salmo 23:1, que nos dice, Jehová es mi pastor, y muchos decimos, y si es mi pastor, entonces nada me faltará. El versículo dice eso, ¿sabes? Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no lo dice en un contexto de vas a ser intocable y vas a ser una burbuja en donde nada te va a afectar, donde no vas a tener crisis. También dice en Oseas que nos llevará al desierto y ahí hablará el amor de nuestro corazón. Es decir, hay personas que hacen todavía doctrina de un versículo suelto, ¿no? Y eso sigue pasando en medio del pueblo de Dios. Muchas veces creemos que o se malpredica, porque a veces es por un problema de la enseñanza que se da en la iglesia. Se malpredica de que en Dios, estar en Dios, o al estar en Dios, no habrá dolor ni pérdida alguna en nuestras vidas. Y eso también es un error. El problema de esto es que cuando llega la crisis, y va a llegar, que cuando llega la crisis a nuestras vidas, el pueblo no sabe cómo enfrentar la situación. No sabe cómo pasar a través de la tormenta. No sabe qué herramientas hay para poder soltar, qué anclas hay para que desde nuestro barco lo soltemos y le den seguridad y firmeza a nuestro barco en medio de la tormenta. Y ese es el gran problema, porque a veces una crisis derrumba una familia. A veces una crisis hace que ese servir, ese amor por Dios, lo echen por la borda. En vez de tirar un ancla, tiran la fe. En vez de tirar una herramienta, un ancla que nos pueda ayudar a que el barco esté estable, echamos por la borda lo que tendríamos que mantener con nosotros para darle estabilidad al barco. Y ese es el mayor de los problemas. Porque la crisis va a llegar en algún momento. Pueden ser pequeñas, pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser familiares. Es decir, puede haber muchos tipos de crisis que pueden llegar a nosotros, a nuestras vidas. Algunos, lo sé, hemos ya pasado por crisis. Algunos otros hoy en día están en medio de una crisis, ¿no? Algunos otros, a lo mejor a futuro, Dios permita que haya algo en sus vidas. Entendiendo desde el principio que les decía que crisis no necesariamente es algo malo, ¿vale? Sino que se nos crucen cosas en la vida, que se nos crucen cosas en el camino, que nos hagan darnos un frentazo, ¿vale? Puede ser $1,000,000, ¿no? Pero aún así eso, si termina alejándonos de Dios y metiéndonos en problema y haciendo que nuestra familia se fracture, entonces es una crisis, no es una bendición. Aún fuera $1,000,000, ¿vale? Partiendo de ese punto.
Y esa pues es una realidad, ¿no? La crisis, los problemas, las tormentas, los océanos, los desiertos, ¿no? Van a poder llegar a nuestras vidas. Pero, hermano, hoy Dios quiere decirte que no permitas que la crisis defina el tamaño de tu fe. No permitas que la crisis defina el tamaño de tu fe, sino todo lo contrario. Que tu fe sea la que define el tamaño de la crisis. Que sea tu fe la que defina el tamaño de tu crisis. Así que hoy vamos a empezar a responder cómo podemos enfrentar esa crisis. ¿Cómo la podemos enfrentar cuando llegue? ¿Vale? O si estamos hoy en medio de una, ¿cómo podemos enfrentar precisamente esa crisis? Vamos a hablar de cuáles son esas 4 anclas que tenemos que llevar con nosotros para que cuando la tormenta nos azote, las podamos utilizar, podamos darle estabilidad a nuestro barco y podamos sobrevivir hasta que el sol salga. ¿Vale? ¿Ya se entiende el versículo que leímos? ¿Sí? ¿Un poquito? Lo voy a volver a leer, dice, y temiendo dar en escollos. ¿Cuánto nos hemos sentido así? Mi vida, no tengo control de mi vida. Todo se está saliendo de mis manos. Aunque le gire el timón, la corriente, la marea, está haciendo más fuerte y lleva el barco hacia los escollos. ¿Cuántos hemos sentido así en algún momento? Y ellos echan 4 anclas. 4 anclas que llevaban en el barco. Y quiero que aquí hacer una pausa y que se comprenda algo. Cuando leí este pasaje, decía 4 anclas, se me hace una exageración, ¿no? Y me metí al internet a buscar cuántas anclas tienen los barcos. Y me decía, una embarcación pequeña usa una ancla. Y por lo regular llevan 2, porque tienen una de repuesto. Por si la cadena se rompe, por si cualquier cosa, que no se queden a la deriva en el mar. Por si el ancla falla, que tengan otra de repuesto. ¿Vale? Y los grandes barcos, los titanes colosales de miles de toneladas, máximo llevan 3 anclas en el barco. Máximo llevan 3 anclas. Y yo decía, bueno, pues ¿qué quiere decir Dios entonces, no? Porque está dando una enseñanza diciendo que en un barco pequeño, donde iban, bueno, no era tan pequeño porque llevaban presos, pero llevaban 4 anclas. Y por eso es que les digo, para que conozcamos cuáles son esas 4 anclas de nuestra fe, de nuestra vida en Cristo, que tenemos que traer con nosotros arriba del barco, no dejadas ahí guardadas en un rincón, no empolvándose entre las letras y entre las hojas, con nosotros, para que en el momento que llegue la tormenta podamos hacer uso de ellas. Y por eso es que pues decidimos que fuera una serie y hablar un domingo por cada una de estas anclas. Y ahora sí, empieza la prédica, ¿vale? Esto fue solamente introducción para que partiéramos de un mismo punto de partida, entendiendo lo que la crisis representa, lo que realmente significa, que todos estamos expuestos a, y ahora sí vamos a empezar a predicar. Vamos a regresar al pasaje. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 29. Dice, y temiendo dar en escollos o en las rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. No me voy a ir a detalle toda la historia, pero desde el principio, a partir del versículo 9 más o menos de ahí en adelante, empieza a narrarse esta historia, en donde ellos antes de zarpar, hubo una advertencia de parte de Dios. Antes de zarpar, Dios le habla a Pablo y le dice, hey, no es buen momento para salir de puerto. Es decir, hay ocasiones en que Dios habla antes de una crisis, pero si nosotros no estamos atentos, nos vamos a perder el mensaje. Nos vamos a perder la advertencia que Dios pone. Ahora, Dios es soberano. Puede decidir hablarnos antes de una crisis o puede decidir estar en silencio antes de una crisis. Y eso es algo que también tenemos que comprender. Dios puede hablar y darnos una advertencia, o Dios puede permitir que la crisis llegue de golpe. Depende de lo que quiera tratar con nosotros. Depende la dureza de nuestro corazón, depende de la dureza de nuestro cerviz, ¿no? Depende de la terquedad que tengamos que hacer, ¿no? Depende de nuestra comunión con Dios. Hay muchos aspectos que pueden hacer que esto varíe. Pero al menos siguiendo la historia,
En el versículo 9 al 11 nosotros vemos cómo hay una advertencia de parte de Dios. Dios habla antes a ellos y les deja saber que no era buen momento para partir. Y si venimos siguiendo la historia desde antes, Pablo ya tenía un propósito en medio de ese viaje. Ya Pablo había recibido la instrucción de decir, tú te vas a presentar en Roma porque en Roma tienes que predicar mi nombre. Es para Dios usarte para que llegues a Roma y prediques mi nombre. Es decir, ya había una promesa de parte de Dios. Ya había una promesa a Pablo de parte de Dios de que él iba a llegar a Roma. Y aún así le dijo, hoy no es momento para salir. Ellos salen y parte léanlo con calma en casa, porque si no, cada ancla sería de varios domingos. Pero léanlo con calma en casa la historia y van a ver que llega un momento en que el capitán del barco, que se supone que es el experto, el capitán, ¿no? El que conoce el mar, el conoce el clima, conoce su barco, las capacidades, las limitaciones que tiene, él dice, tenemos viento favorable. El experto, ¿no? Dice, tenemos viento favorable, vámonos, súbanse todos, es momento de salir. Vamos a tener viento a nuestro favor para poder hacer nuestro viaje y llegar. Y 2 segundos después los atrapa una tormenta. Es decir, aún al mejor, al más preparado, al más conocedor, al que se dice experto, se le escapa la liebre. Aún al cazador más experto, Dios le puede permitir que llegue una crisis, que algo se te atraviese en el camino para hacer un acto en tu vida y para hacer que tengas que reflexionar y tomar una decisión. ¿A qué puerto quiero ir? ¿A qué puerto me quiero acercar? ¿Hacia dónde voy a girar el timón? Aún al más experto, ¿no? Al más preparado, Dios nos puede llevar a una situación. Dice que la tormenta los encuentra y Pablo decreta en medio de la tormenta un ayuno de 14 días. En medio de la tormenta. La tormenta no les permitió ver ni sol ni las estrellas por muchos días. Y dice la escritura en el versículo 20 que eso hizo que perdieran toda esperanza de salvarse. Y quiero que comprendan eso aquí. Para un marinero de esa época, que hubiera cielos nublados, que no se pudiera ver la luna, el sol o las estrellas, era estar en medio de oscuridad sin dirección. Porque ellos sabían leer las estrellas. Ellos veían por dónde salía la luna, por dónde salía el sol. Y en función de eso le daban dirección al barco. Pero si pasaron 14 días sin ver la luz, sin ver estrellas, sin ver la luna, ya me imagino la cara del capitán diciendo, no sé ni dónde estoy. El barco, la gente, ¿no? El propósito, no sé ni dónde está. Es decir, ese capitán no tenía control del barco. Nadie de los que estaba ahí sabía en dónde iba. La corriente era la que los movía. Y además los vientos que aparentaban ser favorables, de un momento a otro cambiaron y ahora venían en contra. Es decir, tenía absolutamente todo para sentirse en crisis, para no saber que no había control en su vida, en el barco, en la gente, de que no iba a ser capaz de cumplir la meta, porque 14 días sin estrellas, en medio del océano. No sé quiénes han tenido la oportunidad de estar en el mar en la noche y es un negro que no ves nada. No hay para dónde voltear. O sea, tú volteas y todo es negro. No hay una manera de tener una dirección. ¿Cuánto nos hemos sentido así alguna vez? De que todo es tan negro alrededor. De que volteas a la derecha tratando de ver ahí un brillito, algo para que me diga por aquí, y solo hay oscuridad. No hay esas señales, no hay esa estrella, no está el sol, no está la luna. Y estamos ahí tratando de decir, pues no me quiero morir, ¿no? Quiero sobrevivir. Quiero cumplir mi propósito, Señor. Quiero llegar al puerto al que me mandaste. Pablo tenía una promesa de que iba a llegar a Roma a predicar. Señor, tú me prometiste algo. ¿Por qué no veo nada? No veo el camino. No sé para dónde irme, ¿no? Señor, lo único que quedaba es decir, Señor, pues estamos en tus manos. Porque aún con un capitán experto, experimentado en alta mar, sin tener esas señales de las estrellas, pues no había manera de decir por dónde. No había manera de decir por dónde. Dice la escritura, eso hizo que perdieran toda esperanza de salvarse.
14 días después de haber partido. 14 días en plena oscuridad. Durante ese tiempo, también muestra la Escritura en versículos 22-23, que hay un ángel de Dios que se acerca a Pablo. Después, fíjense, Pablo estaba en ayuno y había pedido que los demás ayunaran en medio de la tormenta. Y hay una voz de Dios. Hay un ángel que se acerca, que los tranquiliza, le da dirección y les vuelve a recobrar la esperanza. Porque les dice, ninguno de los que viene contigo va a morir. Ninguno de los que viene contigo va a morir. El barco se va a perder. ¿Vale? Es decir, les está diciendo, se va a poner peor. Porque hasta ese momento sus dos pies estaban sobre el barco. Y el ángel les estaba diciendo, se van a quedar sin barco. Es decir, en medio de la tormenta también Dios puede hablar y puede dar dirección. Y aunque diga, se va a poner peor, no tenemos que poner los ojos y la atención en el se va a poner peor, sino en ninguno de los que va contigo se va a morir. Todos van a llegar a un puerto. Tú vas a llegar a Roma. A pesar de cómo se ponga la circunstancia, tú vas a llegar a Roma. Tenemos que estar conscientes de cómo está viviéndose la historia en ese momento. Y dice la Escritura, en el versículo 27, leímos el 29, pero en el versículo 27 dice, y a la noche 24, imagínense solo eso, 24 días completos en el mar, a oscuras, sin estrellas, no sabiendo a dónde los estaba llevando la marea, perdiendo la fe, a la noche 24, creyendo que empiezan a hacer unas pruebas que prácticamente se aventaban una piedra para ver qué tan profundo estaba. Y tenían sus distancias, lo podían medir para saber qué tan profundo. Y en la medida de que empezaran a encontrar tierra más cercana al bote, también significa que se estaban acercando a un puerto, a la orilla. No sabemos si a los escollos, que no había un puerto, o a un puerto donde estuviera planito para que pudieran entrar bien, ¿no? Y empiezan a ver que la tierra empieza a subir. Es decir, en medio de la tormenta, a veces hay señales. A veces hay señales de que Dios dice, a ver, van bien, ¿no? Ya se empiezan a acercar al puerto. No lo ves, pero ya se empiezan a acercar. Todavía no lo percibes, no hueles, no escuchas las gaviotas, ¿no? Que es una señal que a veces se tiene de que ya hay gaviotas, ya hay tierra cerca. Pero no hay gaviotas, no hay estrellas, solo la tierra, una señal sutil, pequeña que te dice, ya te estás acercando, ya la tierra viene cerca. Y dice la Escritura que cuando hacen esas pruebas, ellos creen que hay tierra cerca, porque sabían leer ese lenguaje. Creyeron que había tierra. Y entonces sueltan 4 anclas, llegamos al versículo en el que vamos, sueltan 4 anclas para estabilizar el barco, y ahora entendemos por qué dice que temiendo ir contra las escollas, porque había señales, la tierra ya estaba sintiéndose más cerca, ¿no? La turbulencia ya no estaba siendo tan grande, la noche empezaba a abrir, y entonces dice, para prevenir de que no vayamos al puerto equivocado, de que no nos vayamos a encallar contra las rocas y que todo se acabe aquí, vamos a ocupar estas 4 anclas que le den estabilidad a nuestro barco. Y dice la Escritura que ansiaban que se hiciese de día. No sé ustedes, pero cuando lees el pasaje completo dices, pobres cuates, ¿no? 24 días completos en alta mar, a oscuras, sin estrellas, en ayuno, ¿no? Porque hubo días que no comieron nada, y además, tanto tiempo, ¿no? Perdieron la esperanza, se las vuelven a dar, vuelven a perder la esperanza, viene una señal y vuelven a recuperarla, ¿no? La tierra está cerca, es decir, en un sub y bajas emocional en su vida, y ahora entiendo y ansiaban que se hiciera de día, ¿no? Señor, ¿cuántos hemos estado así? Dios, ya, párale, ¿no? Esto está más tupido que la lluvia. Porque pasan y son 24 días y a veces se convierten en años, ¿no? Y no vemos que la tormenta se acabe. No vemos que este bache pase y vuelve a llegar a nosotros, y entiendo esa ansia, ¿no? Que dice, y ansiaban que se hiciera de día. ¿Cuántos ansiamos a veces cuando estamos en una crisis que el sol salga, ¿no? Que pare la tormenta, que vuelva a amanecer. Y hay dichos populares, ¿no? El sol siempre sale, ¿no? Que nos llegan a decir y nos ven tristes, no te preocupes, el sol siempre sale, ¿no? Pero con Dios es igual. Ellos ansiaban que se hiciera de día.
Yo no alcanzo a imaginarme esas noches largas, ¿no? Negras, completas, sin luz, con el temor de las rocas cerca, a sabiendas de que el barco se iba a perder, pero con una promesa de Dios de que voy a llegar a Roma, ¿no? No me imagino siendo Pablo, ¿no? En ese momento diciendo, hay una promesa, Dios me dijo que iba a llegar, también me dijo que el barco se iba a deshacer y todavía no veo que se empiece a desarmar, ¿no? Es decir, puede venir. No me imagino la ansiedad que puedo estar pasando en ese momento por ahí, pero creo que muchos, si lo llevamos a algunas crisis personales, ¿no? Algunas situaciones en las que atravesamos, las que hemos pasado, pues podemos entender un poquito, ¿no? de cómo se sentían en ese momento con toda esa ansiedad. Así como vemos en este resumen de la historia, podemos ver y concluir hasta aquí varias cosas. La gran mayoría de veces Dios siempre advierte. Siempre hay una advertencia de parte de Dios antes de una crisis. La gran mayoría de las veces. Aunque también permite que lleguen sin aviso. Las crisis nos generan ansiedad, nos generan incertidumbre, y a veces esa ansiedad y esa incertidumbre dura mucho tiempo. A veces no es de 5 minutos, a veces es de varios días, ¿no? A veces es de semanas, y a veces cargamos con esa incertidumbre y con esa ansiedad durante mucho tiempo. Las crisis pueden hacer que no veamos una forma de salir, que sea como en el mar, a oscuras, sin estrellas, ¿no? Nos pueden llegar a cegar. Las crisis nos pueden llegar a cegar, nublar la visión, nublar el juicio, y eso nos lleva a perder la confianza, eso nos lleva a perder la esperanza, ¿vale? Si sumamos todos los puntitos, los días, la ansiedad, no ver luz, ver a los demás también angustiados, ¿no? Ver que se va a destruir pero todavía no se empieza a desarmar, todo eso puede hacer que se nuble nuestra visión, y a veces hasta que perdamos la esperanza de esa promesa que Dios le había dado a Pablo. Él le dijo, tú vas a llegar a Roma. Y Pablo estaba en esa lucha. Tú me dijiste y yo creo en lo que tú dices. Yo sé que voy a llegar, pero ahorita ya estoy viendo que se empieza a desarmar el barco, ¿no? Es decir, todos podemos llegar a sentirnos como Pablo, como esos presos en ese momento. Pero ante toda crisis, y la primera enseñanza del día es que hay 3 principios que tenemos que entender todos en medio de una crisis, en medio de una tormenta. La primera es que Dios siempre está en control. Ese es el primer principio que nosotros tenemos que aprender para poder enfrentarnos a cualquier crisis. Que ante todo, Dios siempre tiene el control. Ante cualquier circunstancia, Dios siempre tiene el control. Y veámoslo así, Dios sabía que ese barco se iba a deshacer. Dios sabía desde antes, se los anticipó. Se lo dijo a Pablo, el barco no va a llegar. Dios sabía, Dios estaba en control. Dios sabía que todos los que estaban ahí se iban a salvar. Dios sabía y se los dijo con anticipación. Dios estaba mostrando que estaba en control. Dios les dijo, algunos van a tener que nadar. Otros se van a tener que agarrar de las tablas rotas del barco que se está destruyendo para poder llegar. Dios estaba en control. Dios sabía, aún en medio de eso, que unos iban a tener que usar sus manos y sus piernas para sobrevivir, y otros que iban a tener una tablita de la cual agarrarse. Pero Dios sabía que todos iban a poder sobrevivir. Entonces Dios está en control. Segundo principio, y esto es para ti: ningún barco zarpa de ningún puerto sin anclas. Es una locura zarpar sin anclas. Es una locura meterte sin anclas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cargar esas anclas. Tenemos que traerlas con nosotros. Aunque pesen, aunque ocupen espacio, son anclas que tenemos que traer sí o sí con nosotros. No hay un barco que sobreviva si no va con anclas. A menos que sea solamente por suerte, pero no por convicción. Así nosotros, ninguno de los hijos de Dios, deberíamos de andar por la vida sin estas 4 anclas espirituales. Porque estas anclas son las que le van a dar estabilidad a tu vida. Son las que le van a dar estabilidad a tu viaje cuando la tormenta esté. Cuando nos toque pasar en medio de la tormenta. Sin importar cuál terrible se vuelvan esas tormentas, ni cuán grandes sean las olas. Son las mismas anclas que tenemos que cargar con nosotros
día y noche, sí o sí. Y tercer principio, para que una mesa cuadradita de 4 patas se sostenga, necesita que las 4 patas estén allí. No necesita 3, necesita 4. No necesita 2, porque a veces decimos, no, con 2 es suficiente, ya con esta me agarro con la izquierda y con esta de la derecha y salgo de la tormenta. No, una mesa cuadrada que se quiere sostener, que quiere ser preparada para que el Señor llegue y se siente a cenar con nosotros en esa mesa, necesita las 4 anclas, ¿vale? Para poder hacer que esa mesa realmente sea estable. No sé ustedes, a mí sí me venía cuando estaba preparando el mensaje un recuerdo de alguna ocasión que fuimos a un restaurante en donde nos sentamos y yo me recargaba y se venía la mesa para acá. Se recargaba la pastora y se iba la mesa para allá, ¿no? Es decir, cuando no están las patas bien cimentadas, cuando una está más corta y otra más larga, es muy incómodo estar en esa mesa. Yo creo que a todos les ha pasado, ¿no? En algún restaurante. Hay algunos que tienen como un tornillito abajo, ya le mueven, le suben, le bajan y te la dejan ya bonita y puedes disfrutar tus alimentos, ¿no? Pero mientras, ¿cómo quieres que sea tu mesa? ¿Cómo está tu mesa? ¿Cómo está hoy tu mesa? Con esas 4 anclas. No hemos empezado ni a hablar de las anclas, ¿vale? Pero hoy tengan confianza de que hoy vamos a ver por lo menos una. Pero es necesario que identifiquemos, pongamos ese ejemplo, porque a veces decimos, no, yo con la primera me quedo y ya con eso para mí va a ser suficiente esta ancla para cuando llegue la tormenta. Es el pasaje que ellos usaron 4. Querían estar seguros en medio de esa tormenta. Y así es que vamos a entrar a la primera de estas anclas. Y la primera de estas anclas es la esperanza. Anoten. La primer ancla o la primer pata de esta mesa, de cuadradita de 4 patas, es la esperanza. No te voy a spoilear las otras 3 para que vengan los siguientes domingos, pero hoy nos vamos a quedar con la primera, la esperanza. Y esta primer ancla es la que realmente nos va a ayudar cuando las crisis emocionales, cuando las crisis financieras, cuando las crisis de salud física o de salud espiritual vengan, para que nosotros podamos amanecer sin haber naufragado, ¿vale? Que ese es el propósito, al final de cuentas, de estas anclas, que podamos amanecer, como dice el versículo, ansiaban que se hiciera de día, que pudiéramos amanecer sin que haya habido un naufragio. Estas 4 anclas nos dan un cimiento espiritual fuerte para navegar por medio de las tormentas, siendo pilares fundamentales de la fe y de la disciplina cristiana. Es de las 2. Implican fe e implican disciplina cristiana, ¿vale? Implican las 2, fe y disciplina. Ahora, si tu vida está realmente en manos de Dios y está construida sobre la roca que es Jesucristo, no tendríamos por qué vivir con alguien o conocer a alguien que no tenga esperanza. No sé si les ha pasado, pero yo he visto cristianos sin esperanza. He visto cristianos que viven sin esperanza, que de repente decimos, a ver, espérame, si es tu Señor Jesucristo, ¿no? Si crees en su palabra, si lo sigues, ¿no? Si hay comunión de tu vida con Él, porque no se ve la esperanza, ¿no? No tendríamos por qué no vivir con esperanza. Y tristemente hay una realidad de familia en Cristo, ¿no? Que conocen del Señor, que llegan a vivir a veces ya sin esperanza, por la repetición de las tormentas, ¿no? Por la duración de las tormentas, porque a veces dices, bueno, esto ya quería haberlo superado, pero vuelve a nacer otra tormenta, ¿no? En la misma área de nuestra vida y vuelve a nacer otra vez la tormenta. Pero quiero repetir solamente estas 2 cosas. Si tu vida realmente está en las manos de Dios, y quiero que lo preguntes, ¿mi vida está realmente en las manos de Dios? Si mi vida realmente está en las manos de Dios y la he construido sobre la roca, la he construido sobre Cristo, porque Cristo es la roca. Si esas 2 cosas están pasando, no tendría por qué llegar la desesperanza a tu vida. No tendría, porque está sobre la roca. Y en eso hay un pasaje completo que nos da una esperanza, ¿no? Llegará la tormenta y la casa que está sobre la arena será destruida y será llevada, pero aquella que esté sobre la roca permanecerá. Ese está hablando de ti. Ese pasaje está hablando de ti. Está hablando de tu vida, está hablando de tu familia. Si estás sobre la roca.
Si tu vida realmente le pertenece a Dios, si se la has entregado, entonces tendríamos que vivir con esa esperanza. Su crisis de esperanza ha llegado a sus vidas principalmente hablando de este grupo de hermanos, de creyentes, que la desesperanza llega a sus vidas. Llega principalmente porque hay dolor que se acumula. Hay dolor que se empieza a acumular, hay traumas no sanados, hay una soledad profunda que aún en medio de un grupo, de una congregación, siguen estando solos, ¿no? Siguen viviendo aislados. Se acumula todo esto, hay baja autoestima, hay una sensación de no tener el control de nuestra vida y eso genera agotamiento emocional. Eso hace que nuestras creencias negativas ante las circunstancias sean permanentes y empiecen a tener una voz más fuerte, que griten más fuerte que las promesas de Dios. Eso pasa cuando sucede. Lo que tu mente te lleva en circunstancias negativas grita más fuerte que las promesas de Dios. Y no tenemos que dejar que eso pase. No tenemos que dejar que la voz de Dios, que las promesas de Dios tengan una voz más bajita y que nuestro propio pensamiento grite más fuerte. No tenemos que dejar que eso pase. Perder la esperanza nos lleva a perder también la fe. Es el principio. Pierdes la esperanza y entonces pierdes la fe y empiezas a creer que entonces tus esfuerzos no valen. Y al creer que tus esfuerzos no valen, lo dejas de hacer. Y al dejarlo de hacer, te enfrías y al enfriarte, empiezas a alejar de Dios. Y eso es como la cadenita que nos va pasando cuando esto llega. Ahora quiero que me acompañen a Hebreos 6, y vamos a leer del versículo 18 al 20. Porque Hebreos 6, 18 al 20 viene a traernos una luz de esperanza en medio de esta ancla. Nos viene a dar claridad en qué significa esta ancla de la esperanza. Me dicen amén en cuanto lo tengan. Hebreos 6, versículos 18 al 20. Dice la Escritura: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo. Ojo con lo que está diciendo, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Es decir, que nos agarremos fuerte de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo voy a volver a leer. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, en la esperanza que Dios pone delante de nosotros, es imposible que Dios nos mienta. En las promesas que Dios pone delante de nosotros, es imposible que Dios nos mienta. Dios no nos miente en su palabra. Dios no nos miente en sus promesas. Y nos está diciendo Hebreos que nos dé consuelo, que hemos acudido para agarrarnos fuertes de esa esperanza, de esa promesa de Dios, de esa palabra de Dios para nuestras vidas. Que nos asamos o asimos de esa palabra, de esa esperanza. Y termina con el 19 diciendo: la cual tenemos como segura. La palabra de Dios es segura. Sus promesas son seguras. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza en que Dios no miente es lo que nos tiene que dar consuelo en medio de la tormenta. La esperanza de que su palabra es segura tiene que ser el ancla suficiente para nuestra alma, para que en medio de la tormenta la podamos echar y sepamos que el barco va a estar seguro. Sabiendo que vamos solos en el barco o sabiendo que va toda nuestra familia arriba del barco. Tenemos que asirnos de su palabra. Tenemos que asirnos con esperanza, con fe, creyendo que es segura, que es un puerto firme, es un suelo firme sobre el cual estar parados. Dice el 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Esa es la esperanza de la que te estoy hablando hoy. Esa es la esperanza que nos da el Señor. Es a través de su palabra, es a través de sus promesas, es a través de lo que ya te dijo a ti, que tiene para tu vida, del propósito que tiene para ti y para tu familia. Agárrate de ella. Agárrala con fuerza, porque es segura. Ese es el primer ancla espiritual para nuestra vida, para poder pasar por la tormenta. Para poder pasar por la tormenta. Pablo no dice ahí que lo disfrutara, pero tampoco dice que lo padeciera estar en medio de esa tormenta. No dice, no hay claridad en que él estaba angustiado. Podemos asumir que se metió en un ayuno, ¿no? Podemos asumir que estaba orando, podemos asumir que estaba pidiéndole a Dios señales, pero él estaba asido de la esperanza de que el Señor le dijo, tú vas a llegar a Roma. Es necesario que vayas y prediques la palabra. Es necesario para el propósito de Dios que tú, tu familia, cumplan con el propósito que Dios les haya dado. Porque a tu familia le pudo haber hablado diferente que a la mía. Tú en tu casa tienes un propósito dado por Dios, y esa promesa tiene que ser lo suficientemente fuerte para que sea un ancla que sostenga tu barco en medio de la tormenta, aún con el temor de que se dé contra las rocas, aún con el temor de que no haya señales, de que esté oscuro, de que no haya una indicación de por dónde. Si hay una promesa de Dios, eso tiene que bastarte, tiene que ser suficiente para que tu barco se sienta seguro tirando esa primera ancla, la primera de las 4. Tirando esa ancla es la esperanza. Hermano, la esperanza no es un simple deseo. No es un simple deseo. Es una certeza. Yo deseo que se cumpla la palabra de Dios. No, eso no es esperanza. Es una seguridad. Es una certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir. Porque Dios es fiel. Porque Él no miente. Porque si Él lo dijo, va a pasar. Porque Él no deja una obra inconclusa. Él la obra que empieza la termina. Eso tiene que ser seguridad. No simplemente un deseo de nuestro corazón. Que no se quede allí, yo sí deseo que me vaya bien, ¿no? Yo deseo que Dios cumpla su propósito en mi vida, en la de mi familia. Yo le deseo. No, estoy seguro de que va a pasar. Tiene que ser una certeza en ti. Mientras que las anclas físicas de los barcos, quiero que se imaginen esto visualmente. Mientras las anclas físicas que ocupan los barcos se avientan del barco hacia abajo, se avientan así para que toque tierra y se ancle, esta ancla espiritual se lanza hacia arriba. Esta no se lanza hacia abajo para que toque tierra, esta se lanza hacia arriba. Es quitarnos la durez de cerviz, voltear hacia arriba y decir, Señor, yo creo en ti. Ese es esta ancla. No se lanza hacia abajo, se lanza hacia arriba. Es para Él, hacia la presencia de nuestro Dios, hacia la presencia de Cristo, dándonos firmeza frente al futuro, creyendo en el futuro que Dios ya te prometió, que tiene para ti, que tiene para tu familia, creyendo en su palabra. Así que en lugar de enfocarnos en lo que se puede perder, en lugar de enfocarnos de que el barco se va a destruir, porque estaba declarado, estaba profetizado desde antes, en vez de enfocarnos en lo que se puede perder, enfócate en lo que Dios ya dijo de tu futuro, en la promesa, en el puerto seguro, a donde dijo que ibas a llegar, porque era necesario para cumplir con tu propósito. Enfócate allí. Y como un consejo práctico para la vida práctica del día a día, elige un versículo. Te aconsejo eso. Elige un versículo que hable de la esperanza. Te puedo dar 2 ejemplos. Jeremías 29:11, en donde dice, los pensamientos que yo tengo para ti son planes de bien, ¿no? Ese versículo. Romanos 8:28, en donde dice que los que aman a Dios, todo obra para bien, ¿no? Son versículos donde Dios nos habla a nuestra vida sobre la esperanza, que habla Dios de cómo ve el futuro para nosotros. Agárralos. Escríbelos en algún lugar visible, hazte un cuadro, tenlo en la sala,
en algún lugar de tu casa, para que cuando te sientas atribulado, cuando sientas que no sale el sol, cuando te sientas así, lo voltees a ver, lo vuelvas a leer y digas: sí, Señor, yo lo creo. Hazlo, tenlo. En la Escritura dice, cuando nos habla a los padres que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino, dice: y escribe en los muros de tu casa toda la enseñanza que le quieres dar. Bueno, pues hoy quiero que lo hagas para ti. Y va a servir para tus hijos, ¿no? Van a pasar y lo van a ver, pero hazlo para ti. Ponte un cuadro, un versículo, esa palabra, la promesa que Dios te haya dado a ti, de la cual te sostenga en medio de la tormenta, y ponla. Cada vez que la marea suba, búscala, léela y vuelve a decirle: Señor, sí, yo creo en tu palabra. Para que tu atención no esté en las olas, para que tu atención no esté en el barco, para que tu atención esté en la promesa de Dios. Ahí tiene que estar tu atención. Ahora te voy a recordar algunas promesas de parte de Dios para tu vida, para que las guardes en tu corazón. Y la primera que quiero dejarte está en Mateo 28:20. Mateo 28:20, en donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estaba Jesús hablando a sus discípulos, estaba Jesús hablando tu vida y diciendo, enseñándote que guardes todas las cosas que te he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Esa es una promesa de Dios, de nuestro Señor, de esperanza, que tendría que sostenernos, esa ancla en la tormenta, para decir: Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Pero no es solo decirlo, y no es solo desearlo, es creerlo. Es que sea con certeza, con seguridad: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú aquí, en medio de esta tormenta, en medio de la oscuridad, sin las estrellas, sin la luna, viendo la angustia de los de alrededor, tú estás aquí conmigo. Yo lo sé, no solo lo deseo, sé que estás conmigo. Y si eso no es suficiente, hermano, a lo largo de la Escritura hay muchas más. Muchas más en las que Dios ha hablado a su pueblo, muchas más en las que Dios ha hablado a su iglesia, muchas más en las que el Señor ya ha dejado saber cuál es su voluntad y cuál es lo que quiere para ti, el propósito para tu vida. Ya te dio esa ancla de la esperanza, no la sueltes. Ya te dio esa ancla de la esperanza. Quiero agregar una más. Y la encontramos en Apocalipsis 3:5. Es una de las cartas que Jesús escribe hacia las 7 iglesias, en las que al final de esas cartas siempre hay una promesa. Siempre. Las 7 cartas siempre terminan con una promesa. Y es una promesa para los que perseveran, es una promesa para los que siguen, es una promesa para los que llegan al final del camino, es una promesa para los que van caminando en fe y que persisten y que siguen a Cristo. Y en Apocalipsis 3:5 le dice nuestro Señor Jesús a la iglesia de Sardis, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, hay promesas que se viven en vida. Hay promesas que nos sostienen en medio de la tormenta. Pero hay promesas que sostienen toda nuestra vida. Hay promesas que se esperan una vez que muramos. Esa es la mayor promesa que tenemos. Que pase esto. Que nuestro mismo Señor Jesucristo diga: te vestiré con vestiduras blancas. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo creen? Más allá de un sentimiento, sí, yo quiero que se haga. No, Señor, sé que va a suceder. Sé que cuando termine la carrera y cuando despierte, porque tú vengas por tu iglesia, yo voy a ser de los primeros en despertar y tú me vas a decir: ten, aquí están tus vestiduras blancas. Aquí están, póntelas.
Y que mi nombre no va a estar borrado del libro de la vida, porque hay una promesa aquí que dice que no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. No lo voy a borrar. Y que va a confesar mi nombre delante del Padre. Que va a confesar tu nombre delante del Padre. Y esto hace alusión a aquel pasaje en el que dice que Señor, Señor, yo por ti echaba demonios, yo por ti servía, yo por ti alimenté a las personas, yo por ti hacía esto. Y que a algunos el Señor le va a decir, apártate de mí porque no te conozco. Esta promesa es la contraria, en la que dice, tu nombre va a estar porque no lo voy a borrar, porque te conozco. Porque he visto tu perseverancia, porque he visto tu fe, porque he visto que tienes esperanza y que crees en mí y en mi palabra. Por eso no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Y además, no solo va a estar tu nombre, lo voy a confesar delante de mi Padre. Para que cuando diga, Señor, Señor, por ti viví, Él diga, bien, siervo fiel. Entra, ¿al qué? Al gozo de tu Señor, ¿no? Eso quiere decir esta promesa. Tenemos que asirnos de ella. Y bueno, ya voy terminando. Para concluir con esta primera ancla, quiero resumirlo en esto. Hay un dicho popular que dice que la esperanza es lo último en morir, ¿sí? Que la esperanza se muere al último, ¿no? Pero hoy Dios te quiere decir que la esperanza debe ser lo primero en tu vida, no lo último que se muera. Lo primero en tu vida que se active cuando la tormenta llegue. Lo primero de lo que te tienes que asir es de la palabra de Dios. Lo primero durante la tormenta, la primera ancla que tienes que sacar del barco para que le dé estabilidad, lo primero es la esperanza, que sea lo primero. No perder esa fe y esa confianza en tu Dios. No perderla. Decir, Señor, yo te creo. Aunque esté pasando por esta tormenta económica, yo te creo. Aunque esté pasando por esta tormenta de salud, yo te creo. Aunque esté pasando por esta tormenta física, espiritual, yo te creo. Tiene que ser la primera ancla que se echemos del barco para darle estabilidad a nuestras vidas. Nuestra confianza está en que Dios es fiel y que Él prometió acompañarnos en medio de las tormentas. Esta promesa y esta confianza nos tiene que ser suficiente para caminar en medio de la tormenta. Nos tiene que ser suficiente para permitirnos seguir avanzando y no dejar que nos impresione el tamaño de las olas. Así que a los que perseveramos en la fe, nos esperan grandes recompensas de parte de Dios. Ya después hablaremos en otra serie de las cartas a la iglesia, pero nos esperan grandes recompensas, grandes promesas por parte de Dios. Así que cuando veas una tormenta grande en tu vida, pregúntate algo. Pregúntate esto: ¿qué tan grande es Dios para ti? Hazte esa pregunta. Cuando empiece la tormenta, cuando venga, cuando veas las olas, pregúntate, ¿qué tan grande es Dios para ti? Y después, respóndete a ti mismo, con fe y con esperanza, diciendo esto: es lo suficientemente grande para esta tormenta. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Es lo suficientemente grande. Es lo suficientemente grande. Él ha dicho, bástate mi gracia en muchas ocasiones. Es lo suficientemente grande para cualquier tormenta que se avecine para tu vida. Suficientemente grande como para sostener el mundo entero en sus manos y salvar a todas las personas de la tierra. Ese es nuestro Dios. Lo suficientemente grande para hacer esto. Suficientemente grande como para llevar a todos al cielo. Y es lo suficientemente grande como para darnos vida eterna. Ese es nuestro Dios. Es suficientemente grande para eso. Es suficientemente grande como para eliminar toda enfermedad y toda dolencia. Es suficientemente grande para hacerlo. Es suficientemente grande para eliminar cualquier debilidad de nuestro cuerpo. Es suficientemente grande para hacerlo. Dios es lo suficientemente grande como para darnos la mente de Cristo, para poder que nuestra mente lleve todo pensamiento cautivo a sus pies. Ese es nuestro Dios. Es lo suficientemente grande para que pase eso en nuestra vida, para tener una mente aprobada ante los ojos de Él, de Dios, para darnos ese pensamiento. Así que quiero pedirte que te pongas de pie.
Quiero pedirte que te pongas de pie y que creas en esto, en que nuestro Dios es suficientemente grande. Así que quiero pedirte que hoy hagas algo. Busca a alguno de tus hermanos, tus hermanas, al que tengas a la izquierda, a la derecha, y dile, no importa la tormenta, Dios es suficientemente grande. Y quiero que se lo digas, díselo y dale un abrazo. Díselo y que sienta ese abrazo de parte de Dios, diciéndote, trayendo ese recuerdo para decirte, Dios es suficientemente grande. No importa la tormenta, no importa la circunstancia, créelo, cree en tu Dios. Él es suficientemente grande. Él es suficientemente grande como para darte paz en medio de la tormenta. Dios es suficientemente grande. Y su palabra dice que su paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es nuestro Dios. Y es suficientemente grande para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. Aún en medio de la peor tormenta, aún en medio de la peor crisis, Él es suficientemente grande. Y ese es el Dios al que alabamos. Y bueno, con esto quiero decirles y quiero reforzar esta idea, que se queden con esta idea en la mente. Una mesa cuadrada necesita 4 patas. Una mesa cuadrada, si una está más corta, va a tambalear. Y no sé ustedes, pero yo no quiero que mi vida ante los ojos de Dios tambalee. Yo quiero preparar mi vida para que sea esa ofrenda agradable a Dios. Y entonces esa mesa cuadrada eres tú. Necesita 4 anclas. Hoy te hablé solo de una. Los siguientes domingos van a ser las otras 3, pero hoy te hablé solamente de una. Y esta ancla, esa pata, ya pónsela. Amárrala, asegúrala, que el tornillito no esté flojo. Asegúrate de eso. Una de 4, que una esté bien. Después hablamos de la segunda, de la tercera, de la cuarta, para que hagamos algo con nuestras vidas que sea agradable al Rey de Reyes. Que cuando le digamos, Señor, te invito a mi mesa, a cenar conmigo, la mesa esté lista. Sus 4 patas estén listas. No se tambalee, que no se recargue y se vaya de lado, como decía que me ha pasado en restaurantes, ¿no? Que nos ha pasado, sino que esa mesa tenga sus 4 patas bien fuertes, bien firmes, para que se cene y esa cena sea agradable, para que nuestro Señor se siente y coma con nosotros. ¿Vale? Vamos a hacer una oración para terminar con esto el día de hoy. Padre, te damos